Quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si aquí estamos bien. A veces las cosas se nos complican. Déjeme ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Como que no quiere. Tal vez me ayudan aquí porque cuando se queda un tiempito parece que se frisa. Pero, ¿por qué no oramos ahí sentaditos mientras nos ayudan acá? Padre, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de venirte a hacer un culto agradable a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos des la unción de tu Espíritu Santo, que un espíritu de revelación venga sobre cada uno de nosotros y el testimonio del Espíritu nos ayude a poder, Padre, en el nombre de Jesús, transmitir tu bendita palabra que llegue a tiempo y fuera de tiempo. Estamos hablando acerca de la realidad de la parusía. Si usted quiere oír el mensaje de hoy tempranito, queda grabado ahí en internet. Usted puede tener la oportunidad de escucharlo y de esa manera ir en el orden en que hemos estado compartiendo estos temas. Nos estamos basando en los versos donde aparece la palabra parusía. Y vimos hoy en la mañana la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1 y verso 16 con sus contextos. Y ahora lo vamos a hacer precisamente acá en segunda epístola de Pedro capítulo 3. Nuevamente en esta epístola aparece nuevamente la palabra parusía. Para nosotros es presencia física, la venida secreta del Señor que estamos anhelando. Yo sé que usted espera la parusía y no la epifanía. La epifanía nosotros la vamos a experimentar, pero viniendo con el Señor ya casados. Dice amén. Después de que los juicios hayan venido sobre la tierra según el propósito de Dios. Dice esta versión, carísimos. Eso no es que usted sea caro, sino que es una palabra que dice amados, carísimos. Puso o se coloca en esta versión, amados. Esta segunda carta, y lo dice el apóstol Pedro, escribo ahora a vosotros. Eso nos asegura que fue el apóstol Pedro el que le escribió, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento por recordatorio. Es interesante cómo Pedro en los contextos de sus cartas nos indica que aún después de su partida, él se iba a encargar de recordarnos aquello que él recibió de parte del Señor. Y aunque es un verso complicado porque algunos lo interpretan de diferentes formas, me da la impresión de que los verdaderos ministros de Dios, aun cuando se vayan, de alguna manera siempre nos recordarán aquello que nos fue dicho. Esa palabra despertar habla de despertar nuestra mente. ¿Cuántos saben que nuestra mente se puede embotar? ¿Sí? Que nuestra mente puede llenarse de otros contenidos. Por eso el Señor nos dice en su palabra que su palabra, no otras cosas, habiten, moren abundantemente en nuestros corazones. ¿Verdad que eso dice? Ahora yo me pongo a pensar, porque fui estudiante, que los maestros tratan de llenarnos de enormes contenidos, ¿no es cierto? De diferentes tópicos para prepararnos para esta vida secular, la vida que vamos a vivir en la tierra. ¿Se acuerda? En diferentes momentos, especialmente en la universidad, nuestras mentes pueden estar llenas de otros contenidos, pero si nosotros somos hijos de Dios conscientes de la necesidad de obedecer lo que la palabra del Señor dice, vamos a hacerle contrapeso a esos contenidos. Por eso que la palabra del Señor more en abundancia. Y eso va a renovar nuestra mente, porque Pedro, en el contexto de lo que vamos a ver hoy, nos
exhorta a despertar la mente para las cosas de Dios. A veces somos bien despiertos para las cosas de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Si somos sinceros, a veces somos bien pilas para hacer negocios en la tierra. Podemos ser pilas para desarrollar una profesión o para desarrollar una empresa y tener muchas ganancias, pero estar embotados para las cosas de Dios. Por eso el equilibrio nos lo transmitía el hermano Otto de una manera muy sencilla y nos decía: tengamos la mente en el cielo, ¿se acuerda? Y los pies en la tierra. Eso da equilibrio, porque tampoco vamos a ser místicos en el sentido negativo, donde todo lo vemos hacia arriba y no somos responsables con las cosas de la tierra. Entonces el equilibrio es ese. Fíjese que Efesios, el apóstol Pablo nos dice: despierta tú que duermes. Podemos estar dormidos y por eso el apóstol Pedro habla de despertarnos. Y me parece a mí que el cuerpo místico va a estar dormido. Yo he identificado desde hace mucho tiempo que hay dos clases de ministros y usted tiene que saber qué clase de ministro le habla a usted, qué clase de ministro le ministra. Porque si usted no tiene eso claro y es de las personas que le gustan mucho los mensajes por los canales cristianos de todos lados y no logra identificar lo que esa clase de ministros le puede transmitir, sepa que hay ministros que duermen y hay ministros que despiertan. Hay ministros que le cantan a la rurru niño, a la rurru ya, para que usted se duerma con las cosas que no son importantes, aunque puedan estar en la Biblia. Pero hay cosas que son manejadas con un énfasis para que el Hijo de Dios desee quedarse en la tierra, desee triunfar en la tierra, desee todo lo que dan las cosas temporales. Y por eso Pablo dice ya a la iglesia de Éfeso en el primer siglo, le dice, porque estaba dormida, no puede ser que él le dijera esto a aquellos poquitos que se reunían en las casas en Éfeso, porque la iglesia empezó en las casas: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo en este pasaje veo tres grupos, no sé si usted los logra ver. Veo un grupo que está dormido, veo otro grupo que está muerto espiritualmente, no le ha amanecido aunque venga al culto. ¿Cuántos saben que a veces podemos venir a los cultos y todavía estar muertos espiritualmente? Especialmente nuestros hijos, el traerlos a la iglesia no garantiza que ya están vivos espiritualmente, necesitan encontrarse con Cristo. Acuérdese, el Señor no tiene nietos, el Señor solamente tiene hijos. Y es nuestra responsabilidad como padres predicarles el evangelio desde los más pequeñitos para que ellos hagan su decisión y nosotros tener testimonio. Así que hay dormidos, hay muertos y hay unos que están despiertos. ¿De qué grupo quiere ser usted? ¿De los dormidos? ¿De los despiertos? Porque espero que ya aquí no haya nadie que esté muerto espiritualmente. Y dice que el que va a estar despierto lo va a alumbrar Cristo. ¿Cuándo nos va a alumbrar Cristo? Cuando Él venga en su parusía, en su presencia física. Acuérdese que va a haber un periodo de tiempo maravilloso en medio del cual el Señor nos va a transformar. ¿Usted quiere ser transformado, hermano amado? Hasta cuesta levantar la mano, ¿va? Como que estamos tuidos. Aleluya. ¿Por qué nosotros nos entusiasmamos con otras noticias? Si usted le pagan 5,000 quetzales mensuales, 10,000 quetzales, pero le dicen, fíjate que te vamos a subir el sueldo, ¿usted qué dice? Ah, vaya, si usted quiere. ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen que le van a duplicar el sueldo porque está haciendo un buen trabajo? ¿Cómo reacciona? Dígame, sea sincero.
Gloria a Dios, dice incluso. ¿Verdad que sí? Aleluya, dice. Y no está en el culto. Y cuando oye verdades maravillosas de parte de Dios, también, hermano, entusiásmese. También use las expresiones y las emociones. Por tanto, dice el apóstol en Efesios, tened cuidado cómo andáis. El andar dormido tiene una manera de andar, es decir, una forma de conducta, porque el andar en la Biblia es conducta. Pero el que está despierto tiene otra conducta. Hay cosas que a mí me alegran, me llenan de gozo como ministro. No voy a decir el nombre, pero aquí hay una familia que nos pidió estar en los 3 cultos. Y como yo veo que no se llenan los espacios, chequee usted y no se llenan, ¿verdad? Hay espacios todavía vacíos. Les dijimos ok, porque tienen hambre. Aleluya. Entonces el que está despierto lo demuestra de alguna forma. Diga amén, hermano. ¿Sabe qué pasa? Yo fui un tradicional evangélico por 10 años. De los 11 años a los 22 años, yo estaba en una iglesia tipo refrigeradora, donde no había fuego, había teología, grandes enseñanzas, grandes maestros de la palabra, pero no había fuego, era teoría. ¿Y sabe que la letra mata? Mas el Espíritu es lo que da vida. Y cuando el Señor trabajó conmigo de una manera especial y llegué a una iglesia de corte pentecostal, y puedo decir, y llegué a Elim. Hermano, qué maravilloso ver. Yo era el tímido ahí. Me costó un poco desenroscarme y desenrollarme, ¿verdad? Para levantar las manos, para decir aleluya, para decir gloria a Dios. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. Y cuando los veo quietos, tranquilos, no me vaya a decir, es que así es mi estilo. Nada de estilos, hermano. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos hace perder los estilos. Gloria a Dios. Es que yo creo que la pandemia nos ha medio dormido, ¿verdad? Pero si usted ya despertó, gloria a Dios. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy nos obligan a cultos cortitos. Yo estoy esperando el amarillo para hacer cultos otra vez larguitos. Aunque ya no sean 3, sean 2, pero por lo menos que alabemos 1 hora al Señor. Ahora 25 minutos, apenas estamos levantando el vuelo y nos tenemos que caer, ¿verdad? Así sucede. Gloria a Dios. Y yo tengo que ver cómo le hago usted, porque yo predico 1:30 pero tengo que predicar media hora. Entonces aprovechemos bien el tiempo. Muy bien. Si volvemos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 2, mire cómo es que el apóstol nos pide que recordemos lo importante. Dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas. ¿Cuándo escribieron los profetas? ¿O cuándo hablaron los profetas? En lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Hay profetas mayores, hay profetas menores. ¿Sí? Amén. Entonces, los santos profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Y Pedro conocía eso. Y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. Y ahí estaba Pedro como uno de ellos, estaba Pablo y estaban los apóstoles del Cordero. Entonces qué bueno es saber que los genuinos profetas es digno de saber qué dijeron y pedirle al Espíritu Santo que nos lo explique. Y también los apóstoles que en el Nuevo Testamento hablaron de parte de Dios. Ese es el recordatorio que nosotros tenemos que tener. Esta es época para reestudiar la palabra, para meditarla, para conocerla. Hermano amado, yo le digo muchas veces a usted que se aprenda textos de memoria. Enséñele a sus hijos textos de memoria. Gracias que yo tuve maestros especiales de escuela dominical cuando yo llegué al Señor. Yo me aprendí textos de memoria que no se me han olvidado, hermano. Así que puedo no tener una Biblia a la mano y el Señor en una situación especial me recuerda la palabra. Ese es el rema de Dios.
Entonces, animemos a nuestros hijos. Nosotros animamos a nuestras hijas. Le voy a decir que usábamos un método no muy ortodoxo porque no veíamos que se interesaran mucho. Entonces ya se le ocurrió algo, dijo 1 quetzal por cada verso de memoria. Así que hicieron plata. Yo no sé si todavía la Rutía se acuerda de alguno de esos textos, pero de esa manera quisimos motivar un poco, ¿verdad? Como le digo, no muy ortodoxo, ¿verdad? Tal vez usted le da un dulce o le da algo, no sé. O tal vez le ofrece una nalgada si no se lo aprende. No, eso no, ¿verdad? Para que no se lo aprenda. Pero qué importante es que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Yo le digo a Yadira, a mí se me puede olvidar lo que pasó hace 5 minutos, pero no se me olvida la palabra. A mí se me olvidan los nombres, se me olvidan las caras, se me olvidan muchas cosas, pero no se me olvida la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 3, vamos a ir entrando en materia en los minutos que nos quedan. Dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días, ¿será que estamos viviendo los últimos días, hermano? Bueno, depende si lo cree usted o no lo cree, así va a vivir. ¿Qué va a suceder en los últimos días? Vendrán burladores. Y estos son ministros. Burladores. Con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, sus propias concupiscencias, también dicen otras versiones. Ministros siguiendo sus propias pasiones, sus propias concupiscencias. Para no decir nombres, acabo de ver, porque las redes son chismosas, ¿verdad? Que un ministro muy famoso en las latitudes del norte, que se acaba de divorciar o se está divorciando, para no decir nombres, ¿verdad? Aparece en una foto con su jet. Esa es una pasión. ¿Para qué necesita un ministro un jet hoy? Dígame usted. ¿Para no volar con la chusma? ¿Y no pastorea pues a tanta gente? Un pastor debe estar relacionado con el pueblo. ¿Aló? Pero no me voy a ir por ahí porque si no me salgo del tema. Pero son burladores. Y por cierto, cuando se les escucha no se les aguanta por lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que van a decir en son de burla? Según esta versión Ausejo. La quise poner porque ellos transliteran la palabra parusía directamente y dicen: y dirán esos burladores en son de burla, ¿dónde está la promesa de su parusía? Por eso el tema es, ¿viene o no viene? Porque muchos están diciendo que no viene y se burlan. Desde que murieron los padres, todo sigue como desde el principio de la creación. Pedro toma ese argumento que los burladores dan, ya desde la época de Pedro, cuando se oía sobre la parusía. Y eso indica que la inminencia de la parusía del Señor viene desde el principio de la iglesia. Muchos dicen que no, pero eso no es cierto. Porque si no, Pedro lo que escribiría aquí no tendría ningún sentido. Tendrían que estar esperando la parusía desde la época de Pedro para que él hablara que habían burladores que decían: ¿dónde está la parusía? Porque lo estaban escuchando. Y es lo mismo que sucede hoy. No nos vamos a cansar de hablar acerca de esto. Y el argumento que daban era que desde el principio de la creación, dice, todo sigue igual. Ahí sí que, como dice la canción, la vida sigue igual, decían ellos. Entonces, yo lo que medito es que este pasaje que acabamos de leer es como que se hubiera escrito hace poco. Tiene una actualidad tremenda. Y es que, fíjese que estos burladores muchas veces se burlan de los que creemos que el Señor viene. Y a veces hay ministros no muy sabios, ¿verdad? A mí lo que más me duele, hermano, aquí confesándome con usted, es seguirle la pista a algunos discípulos del hermano Otto.
que a veces en su deseo de invitar ministros que no conocen su línea doctrinal, los invitan y vienen precedidos de gran fama esos supuestos apóstoles. Y en un evento de esos, sube uno de esos apóstoles y le dice a los hermanos: ¿cuántos están esperando al Señor? Así empezó. Y todos dijeron amén, dijeron todos. Como si yo lo hiciera con usted también. Solo que como usted está medio dormido hoy, ¿verdad? De repente ni me contesta, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos esperando al Señor? Ah, así está despierto. Entonces ellos, era un evento enorme, grande, pagado. Porque no sé por qué la gente le gusta ir a lo pagado. Paga por ir a oír cosas a veces raras, ¿verdad? Y entonces él, cuando todos dijeron eso, ¿cuántos están haciendo sus maletas para irse con el Señor? Seguían el argumento. Y los dijeron, y todos dijeron amén. Pues ya cuando todos habían caído en su trampa, les dijo: pues deshagan las maletas porque Él no viene. Se oyó un silencio sepulcral. Lo más triste es que ese ministro no arregló la plana, le dio clavo. Subir después a decir lo que este hombre dijo, yo no lo creo. Por meterse en situaciones, por no conocer a quién invita. Si hoy hay que tener cuidado que oye uno, hermano. Ahora, ¿no es cierto que se burló ese ministro de los hermanos? Porque él ya tiene otro cassette. Ese ministro del que estoy hablando. Son burladores. Y por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque ¿sabe cómo nos llaman a nosotros algunos de estos ministros? Raptistas. ¿Ha oído usted ese concepto? Futuristas. Nos ponen varios epítetos ahí, varios nombres raros. Bueno, raptistas no es raro porque dice, son los que creen en el rapto. Nosotros creemos en el arrebatamiento, que es lo mismo, porque la palabra griega es harpazo. Y yo no sé por qué dicen que no aparece esa palabra en la Biblia, si aparece en 1 Tesalonicenses 4. Harpazo. Que es arrebatar o es raptar, si nosotros queremos expresarlo de esa manera. Hay ministros entonces que, conocedores de la esperanza de muchos hijos de Dios, les preguntan si ya están haciendo sus maletas, lo que le acabo de decir. Y realmente, hermanos amados, esos ministros burladores ya tienen su recompensa, porque lo dice el apóstol Pablo. Digo, Pedro. En el verso 5 dice: pues cuando dicen esto, Pedro oía los argumentos en contra de la parusía. No se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, si usted quiere subraye, la tierra surgida del agua. ¿Por qué la tierra surgida de agua? Ahorita lo vemos. Y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de Génesis 1:1 y Génesis 1:2, pero también está hablando de un juicio anterior a ese, porque lo que vemos en Génesis 1:2 es un juicio. No sé si usted lo ha logrado ver. Por lo cual el mundo de entonces, está hablando que, como ellos dicen, pero si todo sigue igual desde el principio de la creación, ese es el argumento en contra. Pero estos burladores pecan de conocimiento de la palabra del Señor, porque por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. ¿Qué es eso? Diluvio. Nosotros estamos familiarizados con un diluvio, pero son 3. ¿Aló? Otro día hablamos más despacio de eso. Pero esos 3 diluvios del agua, lo que puedo decir en este momento por tiempo son juicios de Dios que los burladores del tiempo de Pedro olvidaron.
Nos llama la atención que Pedro comparte el argumento que escucha de aquellos burladores: todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Es notorio que desconocían las Escrituras, ya que en el Antiguo Testamento vemos los juicios de Dios como los 3 diluvios. En casa despacio, medite, lea Jeremías 4:23 al 26 y encontrará el primer diluvio. Génesis 1:2 el segundo, y Génesis 7 del 17 al 24 el tercero. Medítelo, y si tiene dudas escríbame, que en algún momento le contestaré. Pero Pedro, en lo que va a decir ahora, ya no va a hablar de diluvios de agua, porque se acuerda que se puso una señal cuando Noé sale del arca, un arco iris, ¿sí? Que ya no iba a ser destruida la tierra con diluvio de agua, pero nunca nos dijeron que podía ser destruida con un diluvio de fuego. ¿Aló? Está muy quieto usted. ¿Será que lo estoy durmiendo? Mejor vente un grito para que usted despierte. No, ¿verdad? Está poniendo carita de atención, por eso está tranquilo, ¿verdad? Pero acuérdese que de repente se le debe salir del corazón un aleluya, un gloria a Dios. Es que si no voy a pensar que estoy en una iglesia bautista, hermano. ¿Aló? Ya estuve en una refrigeradora de 10 años. Muchas de estas iglesias, no es crítica, pero se parece, ¿verdad? Ponían en su parte de atrás del altar: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y uno se quedaba así, especialmente si era niño. Yo recuerdo que decían ahí donde yo asistía: aquí no se debe oír ni el zumbido de una mosca. Claro, todo el mundo estaba dormido, hermano, cuando predicaba el pastor. Por eso yo me muevo y trato de ver cómo mantengo la atención suya, ¿verdad? Pero ¿están aquí, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, ahí vemos nosotros algo que los artistas dibujan sobre cómo pudieron haber sido, en este caso, el diluvio, el tercero, el de Noé, que conocemos muy bien, porque hay bastante enseñanza en el Génesis capítulo 7, capítulo 8. Pero lo que está hablando Pedro es que van a haber juicios. Por ejemplo, la confusión de las lenguas fue un juicio, y el abandono de Babel. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue otro juicio. Así lo resume el apóstol Pedro, porque ellos ignoran, los burladores, acuérdese, voluntariamente esto: que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo, y que por agua y en agua está sentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Esa es la contraparte de parte de Dios para los burladores. ¿Qué indica esto? Que nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Así lo dice Pedro, con un espíritu de mansedumbre. Pero no nos quedemos callados cuando alguien dice: mire, el Señor ya no viene usted. Sino que con el espíritu de mansedumbre demos razón de nuestra fe. Si no nos creen, allá ellos. Pero un nuevo juicio viene. Estos juicios antiguos, que fueron la respuesta de Pedro, que un nuevo juicio viene. Solo que ahora los cielos y la tierra están reservados, este cielo y esta tierra, para el fuego en el día del juicio. Usted sabe que esto no es atractivo. Y de la perdición de los hombres impíos. De alguna manera nosotros no podemos olvidar ese mensaje, especialmente cuando evangelizamos. Hablemos del amor de Dios, pero también hablemos de que hay un juicio que viene y que muy probablemente ya no falta mucho. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante, porque Pedro en esos versos como que resume desde la parusía hasta la epifanía, y ese juicio de fuego que destruye esta tierra y destruye estos cielos se da después del milenio. Entonces en esos pocos versos él hace todo un resumen de esos acontecimientos. Así que cuando usted lo lea, léalo bajo esa aquí está el verso 7, dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Eso no es en la parusía, eso no es en la epifanía, eso es después de los 1000 años donde el Señor reina
sentado sobre el trono de David. Y cuando eso sucede, entonces, acuérdese que Apocalipsis espera nuevos cielos y nueva tierra. Quiere decir que la vieja tierra y los viejos cielos van a ser destruidos con fuego, que es lo que dice en pocos versos el apóstol el apóstol Pedro. Muy bien. Ese diluvio de fuego sin duda ocurrirá después del milenio, para que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Usted lo puede leer entonces en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4 hasta el 13. Hoy tenemos que dejar tareas para que usted las estudie en casa. Busque sus versiones, dedique tiempo al estudio de la palabra, y cuando tenga usted preguntas, entonces, por favor, háblenos. Capítulo 3 y verso 9 dice la bendita palabra del Señor: el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cuántos saben que el Señor no se tarda en cumplir su promesa? ¿Y cuál es su promesa? Que Él va a volver. Eso es lo que nosotros esperamos. Yo sé que los jóvenes que aún no se han casado, que están estudiando, que tienen sueños, como André, no sé cuáles sean los sueños de André, está estudiando en la universidad, como otros jóvenes. Todavía no he encontrado a la amada porque no es tiempo. Solo se ríe el hermano André. Pero así hay amadas que no han encontrado a sus amados. Amén. Al joven le cuesta pensar que el Señor no tarda en venir. Y si pudiera negociar con el Señor, le diría: Señor, espérate por lo menos 10 años. No, dicen algunos jóvenes. Porque hay sueños, ¿no es cierto? Terrenales. Pero aquellos jóvenes, aquellos adultos que estamos esperando su pronta venida, sabemos que lo terrenal pierde su color y pierde su valor. Y cuando podemos nosotros, a través de los ojos del Espíritu, entender lo que la palabra del Señor nos indica que va a ser esa venida del Señor, y donde se va a hacer real la eternidad, porque ya somos eternos, pero ahí se va a hacer completamente realidad lo eterno. Entonces sabemos que los pocos años que podamos vivir en la tierra buscando desarrollar nuestros sueños se quedan completamente pálidos en relación a lo que viene adelante por toda una eternidad. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estoy terminando en tiempo, pero quiero leer completamente este verso. Según algunos, entienden la tardanza. ¿Quiénes son los que entienden la tardanza y dicen que no va a venir el Señor porque ya pasó mucho tiempo? Los burladores, ministros y aún ovejas que ahora creen así. Tal vez pueden ser tus compañeros de trabajo, de estudio, pero no permitas que nadie te quite a ti lo que Pablo llama la esperanza bienaventurada. Ahora, ¿por qué el Señor no ha venido si en el primer siglo esperaban que viniera? Segundo, tercero, y en el 21 esperamos que Él venga. ¿Por qué no ha venido? Lo dice aquí. Mire qué misericordia. Sino que es paciente para con vosotros. Todas las generaciones que han vivido en la iglesia, no queriendo que nadie perezca. Qué amor el de Dios, ¿verdad? Sino que todos tus familiares que no se han convertido, tus amigos, tus jefes que son muy buenos pero no se han convertido, miles y miles, millones y millones que no se han arrepentido. Y el propósito de Dios, cada vez que usted le digan: mira, hace 40 años que oigo que el Señor viene y no ha venido, dígale: ¿sabes por qué? Porque te está esperando a ti. Y si es cristiano y está haciendo esa pregunta, es porque ya se enfrió, está esperando que tú vuelvas a arder. Porque ese es el espíritu de esta palabra.
sino que es paciente para con vosotros, hermano. Él es paciente para contigo y para conmigo. Si somos honestos, ¿nos falta o no nos falta para estar listos? Yo creo que a todos nos falta, ¿verdad? El Espíritu nos redarguye. Entonces está teniendo paciencia con nosotros. Eso sí, cuando el Padre diga hasta aquí llegó, porque Él sabe el día y la hora, si no estás listo, Él viene. Y lo importante es que cuando venga a nosotros no nos apartemos avergonzados. ¿Qué va a venir a buscar? Póngase de pie. ¿Qué va a venir a buscar el Señor? Que usted y yo nos parezcamos a Él. Dice Efesios que Él viene a presentarse a una iglesia y nosotros somos la iglesia. ¿Cómo debe estar la iglesia? ¿Cómo debemos estar nosotros? Sin mancha y sin arruga. Quiere decir que la mancha no es lo mismo que la arruga. Tenemos que entender cuáles son manchas para nuestra vida y cuáles son arrugas. Pero se la va a presentar a sí mismo. Él la va a examinar. Y lo único que va a ver es si su amada se parece a Él, si piensa como Él, si siente como Él. Él no va a venir a chequear cuánto sabes de la Biblia, o cuánto diezmo das, o cuánta ofrenda das, o cuánto sirves, cuántos privilegios tienes. No viene a eso. Viene a ver cuánto tú le amas. ¿No cree que su examen va a ser como el que le hizo a Pedro? Pedro, ¿me amas más que estos? Con que para participar de su parucía tenemos que amar más que los otros. En el culto de la mañana vimos que la experiencia del monte de la transfiguración fue para 3, aunque hubiera podido ser para 12, porque esos 3 habían mostrado al Señor que eran íntimos de Él. Así que cerrando sus ojos, levante sus manos, déjeme ministrarle unos minutitos más. Señor, tú conoces cómo andamos. Tú conoces cómo vivimos. Tú conoces las decisiones que tomamos, sean buenas o no sean agradables a ti. Cada uno de los que estamos aquí con nuestra mano levantada, clamamos por misericordia, Señor. Clamamos para que tu palabra produzca un efecto y produzca un fruto. Desde los tiempos de Pedro había gente y aún ministros, burladores, que se burlaban de aquellos que te esperaban. Y los que murieron, murieron en esperanza y murieron dando estatura, quizá martirizados, entregando sus vidas. Hoy en este siglo XXI, donde la iglesia, por esta situación que tú has permitido, y confesamos que tus propósitos siempre son de bien para nosotros, está restringida, está limitada, aún para celebrarte culto. Nosotros, Señor, anhelamos. Mira tú la necesidad de cada uno en este momento. Conoce nuestro nivel espiritual. Sabemos que tú lo conoces ya. Ayúdanos a que nosotros lo reconozcamos y clamemos esta mañana para que nosotros, Señor, amemos tu parucía, tu venida, llamándola, porque te amamos a ti. Es como aquella novia que el novio se fue lejos a preparar la boda.
a preparar todos los detalles. Y esa novia anhela ver a su esposo. Tal vez no tanto el oropel de la boda, sino verlo a él. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Que ese sea nuestro deseo. Y que por el amor a ti caminemos, vivamos y actuemos conforme a tu palabra, conforme a tu mandamiento, conforme a la voz de tu Espíritu Santo. Mira las manos levantadas, Señor. Mira lo que cada uno te está diciendo en este momento. Sé propicio a la necesidad. Si hay enfermedad, pon tu mano de sanidad. Si hay escasez, tú eres Jehová Jireh. Actúa conforme a tu plan y tu propósito. Lo que parece imposible, para ti todo es posible. Y mientras vienes, ayúdanos, Señor, a caminar, a ser más que vencedor en medio de tanta batalla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al que lo merece? Al Señor de la gloria, que murió por nosotros y pronto viene. Estamos despedidos, mis hermanos. Los de atrás son los primeros que van saliendo. Salúdense, aunque sea de lejitos. Y es un gozo tenerlos a ustedes. Algunas caritas que teníamos años de no ver, que hoy vemos, y nos gozamos de verles esta mañana. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Gócense. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Amén.